Acá en Pulqui Bar, Entre Ríos 484, esquina Venezuela. ¿Con quién? Con Nuria Mendizábal para hacer Sin Diarios en la Radio de las Madres. Le mandamos un beso muy grande a todos nuestros compañeros que están, digámoslo en términos de jueguito de mesa, averiados. Así. Así que para que se recuperen muy pronto. Nuria, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Nati, qué lujo. Qué lujazo, somos dos Estamos mujeres. acá nosotras. Haciendo el programa. Le agradecemos muchísimo a la gente del Pulqui. Vengan, acá en Entre Ríos 484. Hay unos desayunos espectaculares. Es un lugar peronista, es un lugar que se respira alegría. Le agradecemos también a la gente que está laburando, que permite que esto sea posible. La condición de posibilidad. Y la verdad que voy a intentar, siempre Amado arranca hablando de la semana o cómo fue la semana. La semana es una foto de lo que está sucediendo en el gobierno de Javier Milei, si quieren, en una continuidad histórica en lo que empezó con el gobierno de Mauricio Macri. Hoy, en este programa, iba a estar Julio De Vido. Julio De Vido no puede estar porque fue nuevamente detenido porque la Corte Suprema de Justicia dejó firme la causa por la tragedia de Once. La verdad que no podemos no ver esto como una persecución judicial. Por más que a la derecha le moleste y por más que a los supuestos sectores medios de la sociedad también le moleste, el Poder Judicial, Comodoro Pi, es un instrumento de persecución para quienes gestionaron en favor de las mayorías. Julio De Vido fue un gran ministro de Planificación. Gracias a Julio De Vido pudo crecer la industria, gracias a Julio De Vido pudo haber energía barata para que esa industria creciera, gracias a Julio De Vido, con la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, pudo haber un país pujante. Ese del que tanto hablan en la derecha, en los mainstream, en los medios de comunicación, de que es necesario para parecernos a Holanda o a Alemania. Argentina lo tuvo, Argentina lo hizo. Y más allá de que siempre fue el protagonista, el modelo, hace falta funcionarios y referentes que lo encarnen, porque el poder real, y vamos a hacer emerger, Nuria, categorías que son vetustas, economía periferia, ¿no? Más que el poder real condene con mucho más fuerza a quienes se atreven a gestionar de ese modo en las economías periféricas. Nosotros, que fuimos un país que supimos salir de una crisis y un estallido social tremendo en el 2001, que supieron crear 4 millones de puestos de trabajo, Néstor y Cristina Kirchner, con estas mismas leyes laborales que hoy quieren voltear. Esos funcionarios, como Guillermo Moreno, que estuvo al mando de la Secretaría de Comercio, el mejor secretario de Comercio de la historia, digámoslo, le puso los puntos en una mesa a los formadores de precios que hoy no permiten que los argentinos y las argentinas comamos, que permiten que los alimentos sean mejor para afuera, para que estos formadores de precios saquen más margen de rentabilidad y ganancia, que le puso los puntos también a este poder real que fue el que se benefició en la última dictadura cívico-militar, digámoslo. Este modelo económico no es nuevo. Empezó en aquel gobierno fatídico, en aquella etapa oscura de la Argentina, cuando la Argentina tenía más de un 50% de participación en el PBI de los laburantes, cuando la Argentina tenía un pleno empleo, cuando la Argentina todavía no medía la informalidad laboral. ¿Y qué es lo que hizo? Instaló un modelo de rentabilidad financiera, de especulación. Estos mismos estudios jurídicos, que son los que a través de ONG denuncian a los funcionarios, persiguen, como lo hicieron con Alejandra Gil Cargó, persiguen a los jueces que están a derechos a través de estas mismas ONG y del Consejo de la Magistratura para disciplinarlos. Estos mismos estudios jurídicos que fueron los que redactaron el decreto de necesidad de urgencia 70/23 en el gobierno de Javier Milei. Estos mismos jueces que son los que no se democratizaron de esta última dictadura cívico-militar son los que condenan. Y son los que permitieron, en aquel primer periodo oscuro de la historia de economía neoliberal, de carry trade, hacer caso omiso a esos habeas corpus que se pedían para compañeros y compañeras que estaban detenidos y desaparecidos. No podemos no hablar de historia sin revisar la historia. Cristina dijo historia por 3. Historia, historia, historia. Entonces, si no vemos que efectivamente este Poder Judicial, este cierto sector del Poder Judicial, es el que se arrodilla para que ese capital internacional en alianza con el local nos muestre que nadie más se atreva a gestionar el Estado a favor del pueblo, que nadie más se atreva a hacer el laburo que hizo Milagro Sala, que nadie más se le pare de manos al poder.
¿Para qué? Para quebrarlos. Para quebrarlos como lo intentaron hacer con Amado. Amado, que fue el autor, con una gestión, obviamente que lo permitió, de ese proyecto que permitió también que esos futuros jubilados y jubiladas que estaban bajo el modelo de la FJP, que es la timba financiera en las jubilaciones, tuvieran una jubilación como corresponde. Una gestión también que permitió la moratoria para aquellos empleadores que no pagaron los aportes y esos trabajadores que no se podían después jubilar. Estamos hablando de un modelo de país, no de un modelo de colonia. Estamos hablando de esos compañeros y compañeras que dieron la vida, que pusieron el cuerpo, que se privaron de tener una vida familiar, que se privaron de ver morir a sus propios viejos y viejas, a ver crecer a sus hijos. Entonces, primero respeto, después lealtad y tercero reconocimiento. Porque es muy fácil, como así los técnicos de fútbol frustrados dicen por fuera qué es lo que hay que hacer en un partido que lo tienen muy lejos, es muy fácil hacer un diagnóstico cuando el cuero no es el tuyo. Y esto lo digo para este lado del campo de Río Bravo. Es muy fácil. Por supuesto que esos funcionarios tuvieron el músculo político de la sociedad que los apoyó. Esa misma sociedad que despidió a Cristina el 9 de diciembre del 2015 cuando Cristina le dijo: no vienen por mí, vienen por ustedes. Y vaya si tenía razón. Qué casualidad que está debido preso. Amado lo estuvo. Cristina está presa. Moreno está con una condena también. Milagro Sala está presa. Y digo, algunos funcionarios de esos tantos que permitieron que ese modelo de país fuera efectivamente eso, un modelo colectivo, una planificación. ¿Qué se puede decir de esta Corte que tiene 2 integrantes que se avinieron a ingresar por fuera de la Constitución Nacional? ¿Qué se puede decir de esta Corte que se postuló a través de un fallo como presidente del Consejo de la Magistratura, el organismo que podría haber sancionado a los jueces del Lago Escondido? ¿Qué se puede decir de la Corporación Judicial que al momento de tener que sancionarlo se levantó en pleno? Porque como el meme del Spider-Man no se iba a sancionar a sí misma. Es necesario, tanto que se pide, terminemos de un freno a Milei y tengamos una agenda positiva, es necesaria una reforma judicial. Con este Poder Judicial no podemos tener ningún tipo de política el día de mañana de un gobierno que amplíe derechos de las mayorías. Ya nos dijeron y le dijeron obscenamente desembosados, para que ingrese una reforma judicial tenemos que verla nosotros. Dijeron los jueces de la Corte que cobran más de 20 palos, mientras un pueblo se hambrea con un salario mínimo vital y móvil de más de 350.000 pesos. Y para hacer un ping-pong, porque nosotras lo decíamos, y lo voy a decir acá porque tengo el micrófono y tengo la posibilidad, para hacer un ping-pong y una editorial compartida con mi compañera, los feminismos hace mucho tiempo que están hablando de la distribución de la riqueza. Hace mucho tiempo que estamos hablando de la precarización del empleo. De muchas de las cosas que no eran agenda porque no eran importantes. Son importantes. Ese poder se encarniza más con quien tiene cuerpo de mujer. Milagro Sala y Cristina lo demuestran. Pero además es llamativo que estos gobiernos sean votados, en su mayoría, por varones de determinadas franjas etarias. Sin echar culpa, lo que estamos diciendo es que hay un mandato de masculinidad que está cayendo y ese mandato de masculinidad también es una forma de ejercer el poder. Suprimiendo, exterminando. Y cierro con el tema de la reforma laboral porque escuché un montón de influencers hablar y decir, por ejemplo, tenés a alguien que te ayuda y te hace un juicio laboral. ¿Ayuda? Ayuda se decía en el siglo XIX la esclavitud. Ayuda la Constitución Nacional o la Ley de Contrato de Trabajo la postula como oneroso porque el trabajo no se presume gratuito. Eso se lo dejamos a las damas de beneficencias que bien se encargó de tratarlas Eva Perón. Entonces, reforma laboral, por supuesto que queremos reforma laboral, pero para ampliar derechos. Ahora, fíjense que este capital, como tuvo una narrativa con Videla que habló de una profunda refundación moral de la nación, como tuvo una narrativa en el año 90 con la pizza y en champagne, o con Mauricio Macri con la demonización de los sindicatos, de las organizaciones gremiales, tiene una narrativa ahora porque es un modelo que no necesita trabajadores, necesita emprendedores y no necesita ciudadanos, necesita consumidores. Así que vamos a complementar la columna con un tema central también, que es el que trae Nuria. Nuria, buen día. Buen día, Nati. No, me parece, la verdad, muy relevante esto de reconstruir las líneas históricas, ¿no? Siempre lo hablamos. Vos mencionaste algo así como el modelo de país versus el modelo de colonia, ¿no?
Y cuando salió esta semana el acuerdo o los trascendidos del acuerdo de Argentina con Estados Unidos, lo primero que me vino a la memoria fue el Pacto Roca-Russiman. 1933, ¿no? 1933, en un contexto también de crisis mundial, 1930, Argentina tenía que colocar sus productos de exportación. Y en ese marco, obviamente, los poderes que querían sostener el modelo agroexportador de la Argentina acuerdan con los grandes capitales ingleses el Pacto Roca-Russiman, que cuando vos lo lees te das cuenta que solo beneficiaba a un grupúsculo chiquitito de los poderosos de Argentina y un modelo que todavía entregaba, claro. y entregaba a los frigoríficos y a los trabajadores de los frigoríficos a un modelo de país distinto en la Argentina. Me parece que esto estábamos viviendo hoy en un nuevo formato, un nuevo modo, un nuevo contexto. Cuando uno lee los trascendidos y de qué se trata, lo que ves es una apertura comercial indiscriminada. Ves un acuerdo donde supuestamente Argentina lo único que puede ofrecer en algún sentido son exportaciones de recursos naturales, entre ellos tierras raras, y acá no quiero hilar con lo de Milagro Sala y lo del Poder Judicial como una mano de hierro para avanzar sobre territorios, sobre proyectos de país diferentes. Por ejemplo, ¿dónde están las tierras raras? ¿Dónde está el litio? En el triángulo famoso entre los que está Bolivia, Chile y Argentina. Y en Argentina estamos hablando del norte argentino, principalmente las provincias de Jujuy y Salta. Y bueno, casualmente la principal referente de Jujuy, que había logrado en Jujuy construir nuevos barrios. Yo tuve la oportunidad de ir a uno de ellos, me acuerdo la felicidad de tener una pileta de natación olímpica en un barrio popular, algo que en Jujuy no ves pileta de natación en ningún lado. Bueno, eso que Milagro Salas propuso para su propio pueblo, para sus propios compañeros, que es un nuevo modo de vida distinto, con otro tipo de gestión de recursos, fue exterminado, y principalmente del primer modo fue con la represión política y a la vez con la represión judicial, ¿no? Con el aparato judicial marcando con claridad que esos referentes, y bueno, todos los que vos mencionaste después a nivel nacional. Entonces me parece que esto hay que empezar a pensar a una línea de continuidad desde el 8 de diciembre de 2015, o que no sé cuándo fue que asumió Macri. Cristina, nuevamente ese discurso que dio en la plaza de despedida, creo que habría que revisarlo, reeditarlo, volverlo a pensar, porque fue muy iluminador de lo que iba a venir. Fue una advertencia al pueblo de defender los derechos, y me parece que claramente estamos viviendo hoy esa continuidad. Lamentablemente el Frente de Todos me parece que fue una oportunidad perdida, también. Muchas veces se tiende a pensar que el problema fueron los conflictos internos. Por suerte hubo conflictos internos. Si no hubiera habido conflictos internos, el gobierno del Frente de Todos hubiera sido la reedición del gobierno de Mauricio Macri en todos sus aspectos. Los conflictos internos fue un sector del peronismo, el kirchnerismo, encabezando Cristina sus cartas, marcando con claridad que el gobierno estaba traicionando las banderas por las cuales había sido elegido. Así es. Y me parece que por eso estamos también, por eso un 30-40% de la población, ponele, ahí hay un núcleo duro que es gorila y que siempre lo va a hacer, pero bueno, hay un sector de la población que antes votaba el peronismo y hoy no lo está votando. Bueno, ese sector de la población también está con bronque, desencantado de un proyecto que llegó al poder con unas banderas y fue traicionado, ¿no? Me parece que ahí hay una lucha por la narrativa, que es importante revisitar ese fracaso del gobierno Frente de Todos, para repensar y volver a recordar cómo se fueron dando las cosas, no en lo chiquito, pero sí en relación a, bueno, lo que se vivió, y en definitiva fue el enfrentamiento interno de dos modelos de país también. En el tema energético es claro, por ejemplo, en los avances, los posibles proyectos nucleares, el avance con China incluso, con acuerdos comerciales ya firmados, fueron trabados una y otra vez por sectores internos de Vélez y dentro del gobierno de Alberto Fernández, de sectores internos al gobierno. Entonces ahí vos lo que ves es un lobby de Estados Unidos buscando generar las condiciones para lo que estamos viviendo hoy.
para frenar en el marco de una situación geopolítica muy relevante. Entonces, me parece clave, Nati, esto que vos planteás, de volver a pensar la historia, de volver a levantar a nuestros referentes y de también entender por qué están presos, no por lo que hicieron individualmente, sino por lo que ofrecieron a un proyecto de país que planteaba otra cosa. Nuria, si me permitís, vamos a leer un pequeño informe, un estado de situación que nos manda Alejandra Mincelli, la compañera de vida de Julio De Vido, que dice lo siguiente: estuve ayer, por el día 14 de noviembre, ayer viernes, con Julio, detenido en el hospital de Seiza desde el jueves 13 a la tarde. La situación es gravísima. No había tenido acceso a sus pertenencias. Estaba con una camiseta térmica y hacía 30 grados. Todavía no le habían entregado su bolso, que estaba en revisión. La comida es muy mala y no responde a una dieta para diabéticos. Insulino dependientes. En el desayuno habían dado 5 panes. La harina metaboliza en azúcar, es decir, es veneno para él. Durante la mañana pidió agua caliente para un mate cocido y no le dieron. Pidió bañarse y no lo dejaron. No puede comunicarse porque hay un solo teléfono con tarjeta al que puede acceder una sola vez hasta las 20 horas y nadie le explica cómo funciona. No accede a su medicación. Hicimos presentación al juez y envió oficio al hospital de Seiza, o al hospital que está internado, perdón, sí, al hospital de Seiza, sí. Todo mal, veremos qué pasa. En el incidente de domiciliaria, estando el informe de salud completo y certificado, indicaron pericia médica y un informe socioambiental en casa. Todavía no me llamaron. ¿Qué quiere decir esto? Si hay un informe de salud completo y certificado, no hay por qué dudar de la veracidad de ese informe médico. Sin embargo, lo enviaron para ralentizar, hacer una pericia médica y hacer un informe ambiental para que le puedan otorgar la domiciliaria, en donde todavía no se comunicaron con su mujer. Julio cumple 76 años el 26 de diciembre, es decir, que el 27 de diciembre es el primer día de sus 77. Quisiera poder saber quién o quiénes o por qué lo están tratando tan mal y por qué. Bueno, difícil seguir en ese sentido, ¿no? Quiero también decir, porque esta radio se construye colectivamente, hay muchos oyentes que me están escribiendo y hay un compañero que conozco, le mando un beso a Carlos, que dice que adhiere a mis palabras y que Julio planificó y realizó obras fundamentales por 107.000 millones de dólares junto a Néstor y Cristina. Fue el Pistarini de Néstor y Pistarini, terminó en la cárcel con Aramburu, ¿no? El imperio no perdona. Libertad a De Vido, Cristina y Milagro Sala. Bueno, y ahora vamos con una canción, es mi canción, no todo es malo.